que agregué 5 aspectos en 5 enunciados, nuevas perspectivas teóricas para la práctica parlamentaria, en donde tratamos de ver, o trataremos de ver la importancia de una nueva configuración teórica, la decisionalidad colegiada de la práctica parlamentaria, de lo que hemos dado ya una previsión, una anticipación, el concepto de hipertrofia semántica y protocolos de interacción, que sería el concepto sistémico para referir el problema del monitoreo y de la hegemonía política, organización y heterorreferencia, que nos da la pauta para distinguir cómo una organización, cuál es el componente inicial para activar la conversión de una asamblea y de un órgano decisional en un órgano de carácter sistémico. Y por último, esos principios operativos y los protocolos de interacción, que son los elementos dispositivos analíticos muy puntuales con los cuales analicé el Instituto Nacional Electoral y los otros órganos que mencioné hace un momento. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, ahí en esta primera aproximación, donde se trata justamente de ver por qué es importante la teoría o en qué consiste la teoría, voy a referir una cita de Luhmann. La teoría es la procesualización de las distinciones, y por procesualización, que es un concepto del alemán traducido magníficamente por el doctor Torres Nazarata al español, estamos viendo la posibilidad de recrear significados y de evocar sentido entre las personas componentes de un cuerpo social, de una organización, a través de palabras que puedan romper con los significados anteriores, que puedan estar hipertrofiados por significados anteriores, por cargas estructurales, inerciales, y que puedan dar cuenta de nuevos mecanismos, ¿no? O sea, hablar de aleatoriedad, obviamente es un concepto también de lo coloquial, pero cuando se le suministra un contenido teórico, cuando se le pone en juego y se le relaciona con el resto de los conceptos, cobra un nuevo sentido. Y los conceptos que se estilan en la teoría de los sistemas sociales tampoco están tan distanciados del universo del lenguaje coloquial. Algunos de ellos que pueden verse que son claves para contemplar la manera en cómo se relaciona una asamblea decisional son los que están referidos en el proceso comunicativo, que es la apertura o la inclusión operativa, el acoplamiento, la interpenetración, la selección, el sistema psíquico y el sistema social en los dos extremos. Los dejo a disposición de ustedes a través del centro para que puedan verlos con detenimiento. Bueno, con estos conceptos intentamos dar cuenta de una nueva manera de comprender la realidad interaccional, como se dice en el ámbito sistémico, ¿no? Sistema psíquico, observación, referencia, distinción, selección, comunicación, interpenetración, acoplamiento, apertura, inclusión y el sistema social, y los otros conceptos que vienen ahí. Esto es una aproximación preliminar, el cúmulo de conceptos iniciales que una persona que aspira a hacer un análisis serio con esta teoría puede y requiere primero conocer para aproximarse en un siguiente nivel a generar algo más concreto como un modelo de análisis, ¿no? La siguiente lámina, por favor. La decisionalidad colegiada y la práctica parlamentaria. Allí ya tenemos un avance que hice yo al hablar de la aleatoriedad, porque justamente la imagen creo que refleja muy bien el tema, que es que aunque nosotros no podamos ver la completud del panorama, porque todos los observadores somos sistemas ciegos, somos puntos ciegos de nuestra propia autoobservación, tenemos que confiar en el otro, y el otro es inevitablemente el espejo en el cual podemos conocernos mejor. Esto es otra manera de articular y de argumentar el problema de la aleatoriedad, que como les había dicho antes, visto desde un punto de vista coloquial, pues es algo muy, muy sencillo, es algo trivial, pero que no obstante ya ha sido incorporado en muchas legislaciones y que prevalece como un principio cultural en otros países. En Japón y en China, a través de un concepto que se llama keiretsu, se tiene perfectamente bien establecido que cuando hay homeostasis, esto es el entrampamiento de grupos decisionales que tienen igual peso, igual fuerza y que no quieren confrontarse en una guerra para imponer sus puntos de vista, se da por sentado que cualquier decisión que tomen va a ser buena, porque ante la complejidad del panorama no es posible prever la verdadera y única solución. Entonces se dejan las cosas a una aleatoriedad y se resuelven. Anteriormente, también en la historia política y en la historia de la humanidad, las guerras enteras se han resuelto a través de este mecanismo. Entonces, en este punto, decisionalidad colegiada y práctica parlamentaria va muy ligado, porque aunque la aleatoriedad no sea el objetivo ni la propuesta metodológica que vengo a traer aquí, lo que sí vengo a reflexionar y a tratar de polemizar con ustedes es el sentido que subyace a la observación de la aleatoriedad. O sea, desde el punto de vista de la horizontalidad, en la isonomía, la contemplación de igualdad en el otro no tendría que tener mayores contratiempos, mayores animadversiones, la previsión de la aleatoriedad. Pero
es un tema todavía muy complejo y que requiere todavía mucho desarrollo, porque está por verse la verdadera igualdad del otro, ¿no? Está por verse que realmente en el momento de decisiones complejas nos veamos el uno al otro en términos de igualdad y que somos igualmente capaces de tomar una resolución compleja en un entorno que es imprevisible. La siguiente lámina, por favor. El siguiente tema, que es la hipertrofia semántica y los protocolos de interacción o los desafíos de la hegemonía y el monitoreo político, la lámina creo que lo ejemplifica también, porque de aquel lado está un individuo que tiene en su mano el botón delete que quiere borrar y que representa justamente la potencia latente, al menos en ciertos individuos que están o no presentes en una asamblea decisional, de si las cosas no van por su buen parecer, se borra o se detiene, o decido que no se ha deliberado suficientemente y se prolonga el espacio decisional, o doy preferencia en el manejo de la voz a quien considero que tiene un punto de vista que requiere ser más escuchado, y a través de fastidiar a los otros con la repetición de argumentos empiezo a generar que quede desierta la asamblea. Este tipo de prácticas que ya al detalle pueden entrarse en el análisis de distintos textos que hablan sobre el tema, como en este caso el de, puedo citar el de organización y decisión de Luhmann, que es donde se aborda precisamente estos problemas en términos sistémicos, dan cuenta de lo que he considerado como hipertrofia semántica, ¿no? La posibilidad de que una persona inocule en la discusión elementos que hagan borroso, que hagan confuso y que hagan conflictivo la toma de acuerdos o la orientación hacia una decisión concreta cuando ya se prevea que va inclinándose la balanza hacia un sentido que no es de mi preferencia o de la preferencia de la persona, del hegemón en este caso, ¿no? La siguiente lámina, por favor. La organización y la heterorreferencia, que es el punto número 4, estoy tratando de ser lo más sintético posible frente a una teoría que es de estudio vasta. Luhmann tomó 30 años haciendo esta teoría y pues yo en la persona también tengo otros cuantos, más de 20, tratando de desentrañar el significado de los conceptos y de aplicarlos concretamente. Organización y heterorreferencia nos sirve para dar cuenta de cómo en la práctica colegial, en la práctica de las decisiones, en el acontecer político de las decisiones, sí requieren tomarse en cuenta principios de orden jerárquico, ¿no? La primacía de unas temáticas por sobre otras, o de unos decisores, incluso el orden decisional. Todo esto tiene que esclarecerse en la mayor medida de lo posible, porque la focalización es uno de los componentes de la selectividad sistémica. Traigo a cuenta de esto un problema que viene en la Constitución a propósito de las relaciones internacionales con el reconocimiento del régimen de Venezuela, porque en el mismo artículo 89, en el párrafo donde se encuentran enunciados los principios constitucionales de política exterior, está en un primer momento la no intervención de la resolución pacífica de los conflictos y en un último momento o penúltimo momento la promoción y el respeto a los derechos humanos. Como no están numerados, pareciera ser que son principios antinómicos que no deberían de estar ahí. Una técnica sistémica convocaría necesariamente a establecer numerales para decir este va primero que este otro y este no puede ir en detrimento de este otro, o a eliminar los principios antinómicos de plano, cosa lo cual no ha sucedido manifiestamente por una gran cantidad de posibilidades, unas que tienen que ver con la necesidad de ir avanzando en la incorporación del reconocimiento de los derechos humanos para que eventualmente puedan cobrar su lugar y un día de estos en las siguientes legislaturas o constituciones se coloquen en el primer lugar en lugar del otro y que pueda reconocerse como esfuerzo. El punto es que la heterorreferencia, que es el principio operativo que obliga a que la decisión esté afianzada en la posibilidad de referir a otro observador, otro decisor, otro elemento de poder que pueda también aportar su peculiar matiz, es uno de los componentes y de las condiciones. Y el otro ingrediente de la heterorreferencia tiene que ver con la puntualización de las jerarquías y la estructuración de los valores que deben regir a una asamblea, desde los elementos más prácticos que podemos pensar como la fijación del tiempo, el establecimiento de las temáticas, hasta el señalamiento del tiempo que le va a corresponder a cada uno de los interlocutores y la moderación también de cuántas preguntas y respuestas o cuántas réplicas pueden darse en la asamblea. Les adelanto un poco para incorporar un elemento que posiblemente no pueda abundar posteriormente, que el INE, el Instituto Nacional Electoral, es el que ya tiene, es el órgano colegiado autónomo que cuenta con la mayor cantidad de dispositivos organizacionales, de dispositivos sistémicos,
es el que tiene mayormente incorporada de facto, no porque haya sido un planteamiento instrumental premeditado de sus consejeros, incorporar esta teoría para sus propios procesos, sino de manera natural llegaron a ellos, y es la organización más sistémica de nuestro panorama político, que en este estudio duplicó en índice de conformación sistémica a las otras dos que referí, que son el Banco de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Elementos como la aleatoriedad están previstos en los manuales y en las disposiciones de operatividad del Instituto Nacional Electoral, así como la cronometría, la temporalización, el escalonamiento. Estos elementos están perfectamente referidos y voy a regresar a ellos más adelante. Damos a la siguiente lámina, por favor. Los principios programáticos, entonces, son los conceptos que yo señalé, que podrían ser los conceptos que, si ustedes tienen interés en desarrollar este modelo analítico para hacer una crítica o una puntualización del universo decisional al que se encuentran, en comisiones, en el Pleno, en la Junta de Coordinación Política, ¿qué más útil sería contar con esta observación? Estos 10 conceptos pueden primeramente proveerles un indicador, son los primeros elementos para adentrarse en el análisis de las decisiones colegiadas. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Y aquí entramos ya un poco en materia. Decía yo que la configuración de las decisiones y de la selectividad parlamentaria, la conformación de las decisiones colegiadas como selectividad parlamentaria, tiene que ver con dos principios operativos de la postulados o avisurados por la teoría de los sistemas sociales, que es la maximalidad operativa y la decisionalidad heterorreferencial. Aquí vienen en la presentación, tal vez detenerme en cada uno de ellos sería materia de un momento posterior, pero si ustedes tuvieran a bien enviarme alguna pregunta o un comentario sobre esto, o desarrollar por su propia cuenta una investigación que incorpore estos elementos, creo que son conceptos claves también que están en la base de la configuración de la selectividad parlamentaria. Liberalismo y horizontalidad son la síntesis de la selectividad parlamentaria. Ahí está contenido, en ese círculo azul, allí debería decir selectividad. Y esa selectividad está compuesta de estos dos principios, maximalidad operativa y decisionalidad heterorreferencial. Se lo plantea en un primer momento como liberalismo y horizontalidad, porque son justamente estas dos tendencias de la sociedad contemporánea, ya de tiempo atrás, desde que comenzó la Ilustración y el Renacimiento. Se postuló cuando se cortó la cabeza del rey de Francia, cuando se desmantelaron todas las orientaciones monárquicas de la sociedad, cuando se avisoró la emergencia de la democracia como una posibilidad real para el liberalismo y para el constitucionalismo contemporáneo. Ya estaba previsto la llegada de un momento en donde la decisionalidad horizontal cobrara su lugar en el justo centro del sistema político, encarnándose mayormente y en última instancia en la configuración del Poder Ejecutivo, pasando inevitablemente y primeramente como si fuera un sedimento la conformación de la decisionalidad colegiada en selectividad sistémica el ámbito parlamentario. Por eso las teorías del parlamentarismo tienen tanto eco y por eso son tan importantes. Mucho he concordado con el senador Mancera cuando he tenido ocasión de plantearle esto y he escuchado sus planteamientos sobre la colegialidad, y con otros pensadores importantes y distinguidos como el doctor Jaime Cárdenas, como el mismo ingeniero Cárdenas, con gente como Porfirio Muñoz Ledo, que también están orientados hacia la previsión del modelo parlamentario, y otros tantos pensadores en México que han invitado a pensadores de Italia a que vengan a hablar del modelo decisional colegiado implícito en el parlamentarismo y en el semiparlamentarismo y en todas las formas derivadas de este. Están concibiendo también la síntesis de estos grandes ideales del liberalismo y la horizontalidad como la condición de posibilidad de la selectividad parlamentaria. Vamos a la siguiente lámina, por favor, donde ya podemos entrar en aspectos muy puntuales del modelo analítico del que estoy hablando. Los protocolos de interacción sistémica están desagregados en 12 variables, en 12 posibilidades y en 7 conceptos. El primero de ellos es la heterorreferencialidad. Leo directamente: en torno a la designación de los miembros titulares mediante la participación de dos o más poderes constituidos. La horizontalidad bajo la forma de clausura de operación colegial y la clausura de la horizontalidad sobre cierre de etapas. Aquí hay unos conceptos muy interesantes en la teoría organizacional, que es a través del análisis de los órganos decisionales se desagrega las etapas de deliberación, de negociación y de votación como momentos que tienen que estar perfectamente bien segmentados, tanto analíticamente como en la práctica, ¿no? Toda asamblea
decisional para poder integrar estos elementos de selectividad